La verdad que todos los tiempos, como estamos adquiriendo experiencia en esta recorrida a nivel país, estamos instalando el tema de la violación de los derechos indígenas que estamos padeciendo en diferentes provincias donde habitan los pueblos indígenas, tanto la región NOA, NEA y también del sur, que la mayoría de los pueblos indígenas tenemos los mismos problemas que los hermanos mapuche del sur, de la zona de Jujuy, de Salta, de Misiones, nosotros que somos de Formosa y Chaco, tenemos una situación crítica relacionada al despojo territorial que se está haciendo contra los pueblos indígenas. El despojo territorial es el origen del conflicto, ¿sabe por qué? Porque a medida que se va avanzando, los territorios indígenas que estábamos ocupando libremente hace muchos años, mediante el reconocimiento del gobierno nacional cuando era territorio nacional. Nos otorgaron decretos de cierta cantidad de territorio, de la cual se fue como trasladando la administración hacia las provincias, que hoy son las provincias que tenemos problemas, las cuestiones legales del territorio. ¿Sabe por qué enfocamos la importancia del territorio? Porque ahí está la vida, la historia de los pueblos indígenas, y ahí está la medicina, el alimento, la espiritualidad. Entonces, cuando uno piensa el origen, de dónde viene, entonces uno tiene que acudir a ese espacio físico, donde los mismos ancianos te pueden explicar el de por qué ese mantenimiento de la relación por el ambiente es algo natural entre el indígena y la madre tierra. Entonces, al no tener esto, es como una soledad de los pueblos indígenas porque ya no tiene esa relación espiritual que teníamos antes. Uno tiene que ir a una iglesia, un templo, para adorar a un Dios desconocido. Y después están las medicinas que no podemos disponer por la falta de dinero. Nosotros muchas veces buscamos trabajo y no podemos conseguir porque no tenemos oficio, no tenemos título, no tenemos la educación que corresponde. Entonces todo genera conflicto. Al no tener los territorios, uno tiene que ir a mendigar en los municipios, en los gobiernos provinciales, al gobierno nacional, recursos vital como es el agua, la salud, el trabajo, las viviendas, todos los programas sociales que cuando uno acceda tiene como unas condiciones de tener que afiliar a un partido político del gobierno para que te den mínimamente los recursos del Estado. Entonces, nosotros que ya hemos aprendido muchas cosas relacionadas a este tema, ya no queremos como ser mascota de nadie, porque sabemos que tenemos derechos humanos, tenemos derechos constitucionales, legislación internacional que garantiza la existencia de los pueblos indígenas en estos tiempos. Y dentro de estas garantías está la seguridad jurídica de los territorios, que el Estado argentino tiene que reconocer los genocidios que se ha hecho desde el Estado, porque financiaba actividades del ejército argentino para exterminar los pueblos indígenas, nos robaron los territorios. Los que quedaron en ese tiempo se refugiaron en los lugares que hoy están a la mira de las empresas privadas, las empresas multinacionales y los gobiernos. Están codiciados porque es tan intacto ese territorio, no está contaminado. Entonces, la mira de la cuestión economía quiere expulsar a los indígenas. No es una expulsión así como violenta, sino una expulsión lenta, que no te dan agua, al no tener salud, al no tener una escuela. Entonces, ¿qué es lo que piensa el indígena? Tiene que salir de sus territorios. La Ley Nacional 23.302, en el artículo 13, donde dice, en caso de extinción o acefalía de la personería jurídica, los bienes de dicho pueblo vuelven en manos del Estado nacional, provincial o municipal. En caso de las comunidades indígenas que abandonaren sus tierras, no tendrán derecho a reclamarla. Entonces, muchos de estos pueblos indígenas se le inundaron los campos. Cuando se trasladan una parte de altura, tratan de volver a sus lugares, ya se encuentra con ese alambre. Entonces, se usa esa ley de que el que abandonare sus tierras no tendrá derecho a reclamarla.
Entonces ese es el conflicto que origina todos los problemas sociales que sufren los pueblos indígenas hoy.